¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, soy Karina Cancino de Contextos MX. Me da mucho gusto encontrarles esta tarde. Nuevamente tenemos entrevistas que son de interés para la comunidad y desafortunadamente esta tiene que ver con hechos que ocurrieron en días pasados, tanto en Tepic como en Jalisco. El asesinato de personas con armas blancas que derivó también de presuntas negligencias médicas, tanto en un sanatorio de Tepic como de la imposibilidad de hacer uso de una ambulancia allá en Jalisco para trasladar a una de las víctimas. Esa situación pues ha conmovido, ha conmocionado a la comunidad por las circunstancias en las que se dieron, pero sobre todo por la imposibilidad de mantener la vida, de preservar la vida, de hacer hasta lo imposible porque una persona pues se quede con sus familiares a pesar del incidente grave. Y por esta cuestión pues decidimos buscar a la doctora Tere Sumaya de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero ella pues ha trabajado en cuestiones de tanatología y también es brigadista, apoya con estas cuestiones a las personas aquí en Nayarit. No sé si puedo decir, doctora, para a dónde colabora. No, mejor por el momento. No. Bueno, muy bien. Sí, porque luego son cuestiones institucionales bueno, que ya sabemos. Bueno, vamos a platicar con ella. Doctora, le agradezco muchísimo que nos dé esta entrevista y sobre todo, pues que nos cuente todas estas circunstancias en las que las personas, pues podemos vernos involucradas cualquier día. Hola, ¿qué tal? Bueno, es una desgracia lo que sucedió y como bien dices tú, el primer impulso es socorrer a la persona que vemos que está siendo herida, atropellada, un paro cardíaco, pero desgraciadamente como sociedad no contamos con herramientas asertivas para dar los primeros auxilios o ser, como se dice en el mundo de los paramédicos o policíaco, el primer respondiente. El primer respondiente es el que ve el evento y corre a auxiliarlo. Desgraciadamente con las redes sociales y con el celular, al parecer el primer respondiente se vuelve el primero que videograba todo, lo cual es terrible. Pero estos conceptos de primer respondiente, de primeros auxilios, de auxiliar en caso de atropellamiento, herida por arma punzocortante, por bala, todo lo que sucede en la calle común y corriente, creo que es para entenderlo y para auxiliar correctamente tendríamos que tener cursos de primeros auxilios. Desde la primaria alguna vez insistí en un ambiente político cuando estaba de cambiar este tipo de normas y promover, desarrollar habilidades, no solamente cognitivas de estudio, sino para auxiliar. Imagínate que desde pequeñitos supiéramos hacer el RCP, supiéramos taponear una herida y saber cómo responder. Estos dos eventos tan desgraciados, tan terribles que vivimos en días pasados, ambos fueron por armas punzocortantes. Sin embargo, no sabemos la gravedad hasta dónde pudo tocar esas armas y si tocaron órganos vitales como pulmones, corazón, hígado, riñón, seguramente hubo un sangrado interno. Atender un sangrado interno es muy complicado. Se necesitan condiciones hospitalarias que solamente en la televisión vemos, donde llega en 5 minutos la ambulancia, lo canalizan, recuperan fluidos, porque alguien que sangra profundamente puede perder medio litro de sangre en minutos y eso ya compromete su vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hay muchos pasos. No sé si empezamos por lo primero. Sí, claro. Vemos que alguien acuchilló a una persona mientras íbamos caminando, obviamente volteamos, sentimos el choque de adrenalina y de inmediato tenemos que reconocer el ambiente. ¿Es seguro el que está agrediendo? ¿Tiene otras personas al lado? ¿Está drogado? ¿Está borracho? ¿Hay más? ¿Es inseguro? Si es inseguro, mejor, aunque el impulso sea ayudar, seguramente si vamos corriendo a ayudar, seguramente nos van a dañar a nosotros y ya no será un herido, van a ser dos. Entonces, eso no. Vemos si es seguro. Si no es seguro, llamamos al 911 de inmediato y esperamos a que huya el agresor y entonces sí, vamos. El impulso de ir de inmediato es seguro porque la persona agresora se fue, vamos y ¿qué hacemos?
fue una lesión donde sangra, hay que taponear. ¿Con qué? Con gasas, no, pues no hay gasas, no hay toallas, con la camisa. Si es en el pie, con el cinturón, pero tenemos que taponear donde sale la sangre. Es Tenemos que decir, promover. presionar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿A qué se refiere cuando nos dice taponear, doctora? Fíjate que cuando hay heridas punzocortantes por un arma, por ejemplo, un pico, no es una línea regular, sino es un agujero y por ahí sale muchísima sangre. Es inclusive meter en lo posible gasas o la camisa hasta el fondo. Aquí está sucio, que eso no importa, ya atenderemos la infección bacteriana después. Pues, literal, metemos algo para evitar que siga en lo posible sangrando y detonar un proceso de coagulación para que el propio cuerpo haga un tapón. Ya nos preocuparemos después por higiene. Eso es taponear. Al mismo tiempo, fíjate, es algo muy interesante porque yo veo que yo puedo atender, yo taponeo, yo presiono, hablo con el herido, que se tranquiliza, pero sé que está perdiendo calor. Lo tenemos que tapar con lo que haya. Con el señor que pasa, pues que nos preste el suéter, una cobija, aunque haga calor, él va a tener frío porque está perdiendo sangre. Y por otro lado, veo a alguien que pasa y le digo, señor o señorita, llama al 911, dígale que estamos en la esquina tal, y hubo un accidente o una agresión de este tipo, para que los paramédicos vayan preparados y vayan con la mente clara de lo que van a encontrar. Eso es lo que minutos posteriores podemos hacer, pero tenemos que entender, por más que queramos preservar la vida de alguien, si la herida no fue una, fueron varias, como en el caso de las dos mujeres, que fue terrible, va a perder muchísima más sangre, la viabilidad con respecto a la vida va a reducirse, la posibilidad de que sobreviva, y si sabemos o tenemos cierta sensibilidad y estamos viendo que se reduce el pulso aquí o en el cuello, seguramente va a devenir la muerte, y más que seguir gritando, podemos, y es que tenemos la paz espiritual de acompañarlo, de decir tranquilo, aunque nosotros sepamos que nos van a hacer bien las cosas, pero podemos hablar, podemos orar, encomiéndate a Dios, vamos a estar contigo, todo va a estar bien, tu familia también, o sea, dar un poco de paz, porque el herido está sintiendo que la vida se le va literalmente del cuerpo, ¿eh? Ellos sienten, escuchan, aunque no respondan, ellos nos están escuchando. Cuando yo apoyaba a esta institución, que de vez en cuando aún lo apoyo, me gustaba muchísimo hablar con los enfermos, los pacientes, cosa que no les gustaba como mucho a mis compañeros, porque yo me involucraba, porque sabía que podía aún ellos escucharme, porque yo quería, como tú bien dices, quedarme en paz, de yo haber hecho todo lo posible. Y a veces no es que yo, así como en MacGyver, saque una pluma y se la introduzca en la tráquea y me sople aire. Eso es una película. Lo que puedo hacer es mantener acompañándome a la persona que desgraciadamente está muriendo, no por mi culpa, no por el del gobierno, sino por un agresor que estaba drogado o que venía con intenciones terribles. Oiga, doctora, y en esta, digamos, en esta situación, por ejemplo, las acciones, digamos, hay quienes, aunque sepan estos procedimientos, pues también se bloquean por la adrenalina, como bien dice usted, por la cuestión que está pasando en el momento. ¿Qué se puede recomendar, digamos, cómo podría alguien decir, bueno, yo no sé ninguna de esas herramientas, no sabría cómo actuar? ¿Qué es lo que le recomendaría usted a una persona que de verdad no tiene la capacidad siquiera, digamos, ni manual para llevar a cabo estas acciones? Yo creo que observar la escena, llamar al 911, si ya no hay ningún agresor, la persona está tirada, por ejemplo, por un ataque cardíaco, si no sabemos hacer la manipulación correcta de RCP, también estimular el pecho si podemos, nos atrevemos, si es seguro, hacerle respiración de boca a boca. Sobre todo, ¿sabes lo que yo he notado que más nos paraliza? El miedo de que nos echen la culpa. Se bloqueó su micrófono, doctora. Se bloqueó su micrófono. Ya. Ya.
tenemos más es a que nos echen la culpa por haber atendido. Tenemos que alejar el miedo de nosotros de no hacer lo correcto, lo que un médico haría. No somos médicos, pero somos ciudadanos sensibles, somos madres y sabemos que podemos ir a acompañar. Si hay sangrado, pues taponeas. Si fue un paro cardíaco, das un masaje en el corazón, lo presionas y mandas llamar de inmediato un servicio médico. Creo que eso sí lo podemos hacer si nos desbloqueamos del miedo. Y aunque no sepamos hacer un super RCP, pero podemos estar con ellos, hablarles, tranquilizarles a ellas, a la familia también, y saber, sobre todo a la familia, que no está, pues, que no está siendo abandonado, porque es algo que tanatológicamente después, cuando sucede la muerte, queda mucho en la cabeza y en la emoción del familiar. Es que murió solo, es que nadie lo atendió, qué desgraciados. Y ese coraje puede complicar el duelo. Saber que esa persona tiene familia. Y si fuera mi familia, yo agradecería 1000 veces que lo fueran a abrazar, a tapar, a sobarle su mano, su cara, acompañarlo. A tierra. Eso es acompañar. Eso creo que todo el mundo lo pudiéramos hacer si nos quitamos del miedo. Miedo al que dirán, miedo a ensuciarnos con sangre. No pasa nada. Y si pasa, creo que va a ser menos malo que no hacer nada. Oiga, bueno, hace unos momentos escuchábamos los reportes de las personas que acudieron a la clausura, a la suspensión de actividades de un sanatorio aquí en Tepic y mencionaban, por ejemplo, la inhumanidad con la que se veía también el trato. A veces las instituciones se pueden comprometer, digamos, o tienen miedo a esto que usted mencionaba, a atender algo que va a ser irremediablemente, pues concluir, que va a concluir en un deceso de una persona. En ese tipo de cuestiones, ¿qué tiene que pasar, doctora? O sea, ¿qué cómo tendría que actuar la familia, cómo tendría que actuar la sociedad respecto a este tipo de atenciones, digamos? Pues yo creo que es fomentar la cultura de la humanidad. Yo no sé si una cultura, pero aún instituciones con médicos preparados, ellos tienen un juramento de seguir, de no dejar a un enfermo, y ellos saben, yo creo que sabía, si fue un médico el que la atendió, que sus heridas eran muy graves. Obviamente por la premura quizás no había un familiar, inclusive la persona que lo llevó le ha dicho, sí, yo soy su familiar, ¿dónde le firmo? Pero da mucho miedo porque pensamos que nos vamos a hacer responsables de la muerte. No, yo creo que lo que más paraliza, ¿sabes qué es? Miedo. Sí, yo soy el familiar, atiéndalo. Sí, hay que pagar eso, atiéndalo. Pero ya después vamos a ver cómo lo pagamos. Pero ser muy conscientes que es muy factible que la muerte se sobrevenga en unos minutos y cómo lo vamos a confrontar. Con mucho dolor, hay que llorar, hay que expresar emociones, pero yo creo que esta muerte de la persona que se sacó del hospital estuvo más marcada por el hecho de haberla corrido, que es terrible, indigno, a atenderla pues de cuchilladas de un loco, no sé cómo llamar al presunto culpable, y no sé si es presunto ya. Todavía. Como que revictimizan, como bien decías tú, más hacerla más víctima de un trato inhumano. Es doblemente doloroso para la familia. Sobre todo porque creo, doctora, que en México siempre decimos, no, es que nos burlamos de la muerte, tenemos como una idea romántica de que romantizamos la muerte o de que jugamos con la muerte, o sea, nos han hecho creer que nos burlamos de ella, cuando en realidad ni siquiera la conocemos, no la comprendemos en esta circunstancia, ni de la dignidad, ni del afrontamiento de la muerte, no hablamos de ella porque tenemos miedo de que al hablar de ella, pues la estemos llamando, ¿no? Digamos, porque voy a hablar de la muerte, me puedo morir, ¿no? O el simple hecho de pronunciarla puede matar a alguien más. Creo que este asunto cultural pues es muy difícil de atender, o sea, nos han enseñado, nos reímos de la muerte y nos han enseñado a mexicanos y las mexicanas, pues se ríen de ella, pero creo que en realidad no, creo que en realidad todavía nos falta mucho para aprender acerca de la muerte y cómo enfrentarla, cómo verla a los ojos en este tipo de cuestiones, que yo creo, Doc, y usted me podrá decir, con estos sucesos, el joven dentista y estas dos mujeres, en este momento de pandemia,
de todas estas circunstancias llaman más la atención porque nos están enseñando que no es cierto que en México nos burlamos de la muerte o que jugamos de chistes con ella. No, pues yo creo que como todo ser vivo le tememos porque no la conocemos y sin embargo todos los que estamos en este momento vivos, vamos algún día a morir. Yo, mis hijos, tú, toda la familia, y nos hace muchísima falta saber que ante ella, ante la inminente muerte, lo mejor es acompañarlo, sea un enfermo terminal en casa, sea alguien en la calle, que es terrible por las circunstancias, pero podemos estar ahí y con la sola presencia, con la sola caricia, con la voz, con una oración, la acompañamos a este paso inminente que dependiendo de la espiritualidad de cada uno, desde mi punto de vista es cuando el espíritu se gradúa de esta vida y se queda el cuerpo que es vulnerable a un ataque por un loco, que lo pueden atropellar, que de pronto el corazón se cansó y le da un paro cardíaco. La vida es vulnerable y sin embargo el espíritu para mí es eterno. Entonces, al crecer, al sentir, al tener tú tu propia concepción de la vida y la muerte, este tipo de eventos, más que reírnos, es decir, wow, tengo que aprender algo de ellos. Tengo que aprender a que puedo ser puedo yo tener la última palabra que alguien puede escuchar, la última caricia, y es un honor estar ahí. Y lo voy a hacer lo mejor posible, sin olvidar que debo de llamar de inmediato a los servicios de salud, pero en nuestro país nadie está preparado para esto. Yo creo, atreviéndome un poquito a pensar, si hubiera habido una ambulancia y lo hubieran llevado de inmediato al mejor hospital en Tepic, no hay un quirófano listo, así con toda la tecnología, con los médicos para que de inmediato le recuperen los fluidos que había perdido el joven o las chicas y pudiera haber compatibilidad con la vida. Creo que por la profundidad de las heridas no había chance. Pero bueno, como el ser humano tiende a echar culpas de todos. Por cualquier evento, hay un por solo miedo. culpable. Así es. Y hay un solo culpable, el que lo hizo. Claro, sí, claro. Yo creo que en esta circunstancia las personas, porque ahora creo que se ha convertido en un dolor comunitario, estas tres muertes, pues ya son de nosotros, ¿no? Después de que empezamos a comentarla en los medios de comunicación y que se viralizó toda la situación, pues digamos que ya es prácticamente de todas y de todos. Nos involucramos ya sin querer queriendo en esta situación y sobre todo pues estamos alerta que no vaya a ocurrir otra cuestión de estas y que sobre todo las autoridades hagan justicia y se juzgue al único culpable, el que las mató, no hay más, ¿no? En la mañana yo mencionaba algo que nos pasó en el noticiero donde colaboro, mujeres sobre todo, que daban a conocer o que pedían que se escuchara la versión de él porque habían cosas detrás que lo orillaron pues, asesinar a estas mujeres, ¿no? Y me parece fatal la circunstancia que estamos viviendo las personas. Justificarlo no hay modo, o sea, así le hayan aventado antes una piedra, así haya sido, no sé, no quiero yo decir cosas que no son, pero aunque hubiese un conflicto previo en el que incluso el hombre se sintiese agredido, no había ninguna razón para asesinar a estas dos mujeres y no creo que tenga que existir una justificación y mucho menos en redes sociales de este tamaño. Es una insensibilidad brutal y yo creo que es justamente por estos conflictos mentales que estamos viviendo a partir del encierro, a partir de la falta de solidaridad y sobre todo, como dice usted, doctora, de la paz interior que no tenemos muchos, ¿no? Que nos hace falta reconocernos y experimentar también con nuestras propias emociones. Yo me pongo a pensar, ustedes, los brigadistas, los rescatistas que están cerca siempre de estas personas en las circunstancias físicas en las que a veces los encuentran, pero sobre todo humanas y morales en las que los ven, aguantan ustedes mucho más cosas y a veces los vemos con tanta paz, ustedes atendiendo a esas personas porque se centran en lo que tienen que hacer. No andan pensando si va a gritar alguien. Fíjate que en el momento te concentras en hacer, en cuidarte, en cuidar a los compañeros, en ver la escena y hacer tu mejor apoyo. Pero ¿sabes qué pasa? Muchos paramédicos también y personas, bomberos,
conocido también, cargan también con muchísimos duelos, cargan con muchísimas muertes, con muchísima impotencia. Cuando yo inicié con esto, después del curso de paramédico, en los servicios, pues me cargaba con muchos muertitos siempre. Tuve que preguntarle a la maestra que me dio los diplomados de tanatología, es decir, de cómo elaborar estos duelos, qué hacía, porque yo iba caminando y me recordaba el niño que no salvé y el señor que se murió en mis brazos y la explosión y bueno, yo me estaba como volviendo loca y ella me enseñó algo que hasta el momento lo sigo aplicando y a los pacientes que tengo de tanatología igual trato de compartirles esta experiencia después de apoyar. Si toqué al Señor, si lo vi, si se me quedó esta imagen terrible de la muerte, que no es el ser vivo, espiritual, colorido, sino es un cuerpo inerte, tengo que despedirme de él, decirle, si conozco su nombre o si no, Señor, joven, vete en paz, libre, lleno de amor, tú eres eterno y yo, Tere, me dejo en paz. Tenemos que, Karina, aprender a despedirnos de cada muerte que vemos, presenciamos, o ustedes que desarrollaron la nota y se involucraron emocionalmente, si viste el cadáver también, tenemos que aprender a despedirnos de ellos, decirle, vete en paz y yo me quedo en paz. Tenemos que aprender a decirme, yo me voy a quedar en paz. En paz no quiere decir que no voy a llorar, que voy a hacer como si no pasó nada. No, sí pasó algo. Tengo que expresar emociones, llorar, mentar madre, sentir todo lo que siento, saber que tú estás viviendo un duelo, nosotros como sociedad nos han quitado, como decía en la mañana, esa inocencia de creer que en la calle estamos seguros, que en la casa estamos seguros, que el vecino es amigo. Es que no es, puede suceder que no, y nos puede topar la muerte, una agresión en la calle, en la casa, donde sea. Nos quitaron algo bien valioso en los días pasados y también la pandemia, el hecho de saber que podemos estar seguros en la calle. Y eso es terrible. Y tenemos que elaborar el duelo, llorarle, enojarnos y después de eso decir, bueno, ¿qué herramientas yo como mujer, como ciudadana puedo tener para no sentirme tan vulnerable? Tengo que tomar un curso de primeros auxilios de volada. La Cruz Roja los da, son fabulosos. Tengo que saber dar RCP también, tengo que saber atender heridas punzocortantes, empezar a tener habilidades, cómo defendernos, y hay que tomar un curso de defensa personal adelante. Todo se vale, eso es elaborar el duelo. Estas muertes, Karina, nos pueden servir para deprimirnos y ser los humanos todavía de por sí ya más depresivos y amargados de Tepic, o nos puede ayudar después de pedirles que estén en paz para ser mejores mujeres, mejores ciudadanas, mejores madres, y decir, hijo, te me vas a un curso de primeros auxilios porque no quiero que nos pase esto y no sepamos qué hacer. Entonces, eso es elaborar el duelo. Saco emociones, todas las que vengan, el tiempo que sea necesario, y después elaboro y le doy sentido a eso. ¿El sentido cuál es? Que en la calle me puede topar un loco y mejor me alejo, no respondo, y si veo que un marihuano que un drogadicto está agrediendo a alguien, me alejo y le llamo a la policía. Eso es aprendizaje, eso es darle sentido, y lo podemos hacer. Y como instituciones de salud, pues tendrán que tener normas de éticas, cumplirlas, así se esté muriendo y no tenga dinero, ellos tienen la obligación claro. Claro, sí, aunque desafortunadamente también hemos visto esto, que las llevan a esas instituciones y después salen con cuentas millonarias imposibles de pagar, que también dices, eso también es inhumano. Yo entiendo que hay médicos que son prestigiadísimos por lo que saben hacer y que cuesta, porque uno lo sabe. Cuando tú haces algo, una manualidad o algún servicio o producto, pues cuesta mucho todo lo que hay detrás. Y lo entiendes, pero hay situaciones de humanidad. Si a mí, por ejemplo, con alguna de las cosas que hago, le sirviese a alguien para mantener la vida, yo se lo regalo, ¿no? O sea, yo estaría en la condición de decir, ¿sabes qué? No puedes, no me importa, el chiste es que sigas vivo y ya se podrá. En algún momento la vida da muchas vueltas y uno lo necesita, y esto es incomprensible. Yo creo que
actuación del personal de salud de este sanatorio, de verdad fue muy inhumano en el sentido de están acostumbrados a ver personas así, están acostumbrados, saben más que yo de la muerte porque la han visto y esta acción es incomprensible. O sea, y dicen o se justifican en que no había el equipo necesario para atender a estas personas, a esta mujer allí en este lugar. Y dices, bueno, pues con lo que tuvieras, tu esfuerzo hubiese servido de mucho. A lo mejor no por lo que nos decía también del tipo de heridas, pero yo creo que estar en paz con la humanidad también es algo bien importante. Así es, pues eso ya le tocará a las políticas de salud pública, a la Atenderlas. Secretaría de Salud, a los gobiernos, dar una atención de primer lugar, sea un hospital público o privado. Pero bueno, hay mucho que aprender de estos dos Todavía. eventos terribles que pasaron. Muy bien, bueno, doctora, pues le agradezco muchísimo esta conversación. Son cosas que muy pocas veces se platican, pero que es necesario que las hablemos entre las personas, sobre todo porque generalmente los medios cuando entrevistamos a alguien queremos una declaración política, algo que mueva y así, o que tenga un resultado inmediato, pero no hablamos de estas cuestiones que nos involucran en el previo a que suceda, ¿no? Hablar de la relación con las demás personas, de la empatía. Eso no sale en los medios de comunicación, no lo hacemos noticia, digamos. Y yo creo que es importante y sobre todo pues que su tiempo nos regale en este tipo de pláticas y que quienes nos vayan a escuchar o nos vayan a ver, pues tomen un poco de lo que usted amablemente esta tarde nos ha regalado, doctora. De nada, es un placer y si la familia necesita algún apoyo tanatológico, pueden contar conmigo. En general, las terapias por escasez de tiempo las doy por teléfono, pero funcionan bastante bien, así que cuentan con mi apoyo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Doc, y estamos aquí pendientes. Le agradezco bastante. Buenas tardes, soy Karina Cancino para Contextos MX. Hasta luego. Bye.